Bienvenidos al podcast El futuro del trabajo. Este es un podcast producido por DRRP Arquitectura en Perú, donde entrevistamos a líderes corporativos sobre las tendencias de trabajo en Perú y la región. Pueden escuchar este podcast en Apple iTunes, Google Podcast y Spotify, o desde nuestra página web drrp.pe/podcast. Yo soy su host, Andrés Ureña. Bienvenidos y empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de El futuro del trabajo. Estamos con Daniela Larrabiur. Daniela, gracias por estar acá. Gracias. Daniela, ¿por qué no te presentas para las personas que nos escuchan? Cuéntanos quién eres, qué haces. Soy Daniela Larrabiur, como mencionaste. Yo trabajé en DRP por 2 años y ahorita me encuentro estudiando mi maestría en España en Design Management, que es desarrollo de proyectos de innovación. Monstruo. ¿Cómo te trata España hasta ahora? Muy bien, hace frío. Qué bien. Cuéntame, obviamente antes de estar en España viviste mucho tiempo en Lima. Sí. Y trabajas en Lima. ¿Qué sientes que es trabajar en Lima? Su gente, la forma de ser, la ciudad, el tráfico. Claro, honestamente siento que es un poco desgastador porque es un poco estresante porque es muy competitivo y además el entorno en sí no ayuda, ¿no? Hay bastante tráfico, entonces hay mucho tiempo para ir y regresar del trabajo y además los horarios de trabajo en general tienden a ser prolongados, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pueden llegar a desgastar un poco. ¿Crees tú que son las distancias, es el tráfico? Porque es algo que también en todas las ciudades está pasando, ¿no? Es un problema el tráfico, ¿no? Probablemente no lo solucionemos ni con helicópteros, ¿no? Entonces, ¿crees que es el tráfico per se o la distancia? Es un poco de todo, ¿no? Puede ser también la calidad del transporte público, pero también tiene mucho que ver con la cultura de las empresas, ¿no? Y el concepto de que uno debe estar en el trabajo para trabajar. Hay algunas empresas que ya ven más el trabajo remoto, pero en muchas no. Tienes que cumplir un horario fijo sin importar qué tantos pendientes tengas o no. ¿Y cómo crees que esto ha venido cambiando en el tiempo, ¿no? Tú, me imagino, naciste, te criaste en Lima, estudiaste en Lima y como muchos has venido trabajando durante mucho rato. ¿Crees que ha habido un cambio en el tiempo de la manera de trabajar? ¿Crees que tus empleadores o tus amigos has visto algún cambio frente a lo que me cuentas? Sí, de todas maneras sí. Yo creo que con el paso del tiempo, en verdad, las empresas se han dado cuenta justamente de ese tema del estrés en sus colaboradores, ¿no? Y aparte de eso, y creo que a nivel global, cada vez se le ha dado más valor a los colaboradores en sí, ¿no? Y al final, o sea, y esto de verdad se ha comprobado con muchos estudios, que al final un empleado que trabaja bien es un empleado feliz, ¿no? O sea, es decir, un empleado feliz es el empleado que trabaja bien, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Para qué invertir tanto en tus colaboradores si al final les das un pésimo ambiente o no los ayudas a mejorar en temas de estrés? Entonces cada vez hay más empresas que están invirtiendo en eso, en verdad. Y inclusive ahora hay certificaciones a nivel mundial. Por eso no es solo en Perú. Mucha gente conoce la certificación LEED, que es temas de la huella de CO2 que puedes emitir con tu oficina o cualquier edificio, construcción, pero también hay certificaciones como la certificación WELL, que es sobre la calidad del espacio para el ser humano, ¿no? Todo este tema del Human Centered Design, entonces eso mide cuál es la calidad que le estás dando a tus colaboradores. Entonces ahí hay una prueba súper clara que a nivel global en verdad se está valorando bastante eso ahora. Y creo que es genial. Qué bacán. Uh-huh. Cuéntame, tú eres arquitecta, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntame un poco más sobre cómo desde la perspectiva de una arquitecta empiezan a tallar todos estos factores, ¿no? Desde el estudio WELL, si quieres puedes elaborar un poco más sobre eso y la forma de trabajar. ¿Cómo eso impacta, digamos, finalmente? No solamente en ser más feliz. ¿Qué significa ser más feliz en el trabajo?
Claro, lo que pasa es que, a ver, un espacio de verdad que afecta mucho el comportamiento de una persona, el qué tan cómodo se sienta, qué tan creativo puede ser, ¿no? De verdad que afecta bastante cómo se va a comportar una persona. Entonces, al final tú puedes hacer un espacio de trabajo donde aparte de iniciativas de recursos humanos, también se haga el espacio en sí que promueva el tipo de comportamiento que tú quieres que tengan. Por ejemplo, algo que favorece mucho a los colaboradores es tener luz natural y vista a la calle sin importar a qué estén viendo. Está comprobado por estudios psicológicos hechos en Stanford que, por ejemplo, sentir amplitud genera creatividad. O que, por ejemplo, esto es hecho en otro estudio, no en este que estoy mencionando de Stanford, sino que muchas veces las personas en reuniones no se atreven a decir lo que piensan, pero justo cuando salen de la reunión, sí, ahí de verdad creo que todos podemos conocer la experiencia de que sales de la reunión y ahí te acercas a tu jefe o a la persona en la que le tienes confianza y dices lo que realmente opinas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer en el espacio? Retirar un poco la sala de reuniones y poner una pequeña zona de lounge afuera, poner 2 sillones para que esas personas que se queden ahí hablando se sienten y discutan de verdad lo que se mencionó en la reunión. O sea, qué buena, tú dices que hay una como post-reunión más importante que la reunión per se. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que de verdad que antes las personas estábamos educadas y no solamente a nivel profesional, sino también la educación básica escolar para temas más industriales, de fábrica, hasta la posición de las carpetas, todo. Y ese personaje autoritario, ¿no? Que daba la clase era en verdad para que simplemente la persona luego o sea, probablemente iban a tener un puesto en una fábrica, solamente sigan órdenes y no cuestionen nada, ¿no? Y ahora no es así. Entonces, por eso es que intentamos promover otro tipo de cosas. Y mira, por darte un ejemplo, hasta el mobiliario. Si yo tengo una mesa rectangular, quien se siente a la cabecera es mucho más probable que sea la persona a la que le acepten más sus propuestas y opine más, sin importar si tiene el puesto de trabajo más alto. Y todos se darán cuenta, es verdad, que cuando tú haces una reunión, siempre esperas que el gerente sea el que se siente en la cabecera, ¿no? Tú nunca te vas a atrever a sentarte ahí si no eres el del puesto más alto. Entonces, si por ejemplo tú pones una mesa redonda, al final todos opinan igual. Son cosas así de sencillas que impactan bastante. Entonces, podríamos recomendarles a los practicantes que están escuchando este podcast que se sienten en la silla del gerente para que les hagan caso, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, quien se ponga a la cabecera va a opinar mucho más. O si, por ejemplo, hay alguien que quiere que su equipo colabore, en vez de tal vez llevarlo a una sala de reuniones, ellos sentarse en la cabecera y ellos pararse, ellos ser los que hablan, puede no sentarse en la cabecera, puede llevarlos a un espacio donde tengan una mesa alta, porque también cuando una persona se para y los demás se sientan, al final el lenguaje corporal lo que está diciendo es que la persona que está parada es la que debe de hablar y los demás deben de escuchar. Mientras que si todos están a la misma altura, mismo rango visual, las personas se van a sentir mucho más invitadas a decir lo que opinan. Y todo esto obviamente no es consciente, ¿no? Es algo que lo hacen sin pensar. Pero bueno, sí, ese es el consejo que yo daría. Buenísimo, buenísimo. Ajá. ¿Y qué crees con las empresas que aún trabajan en cubículos? Hemos visto varios proyectos de esa manera Sí. y me imagino que muchos de los que nos escuchan seguramente todavía trabajan de cierta manera una u otra en algún cubículo. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué fue tan relevante el cubículo? Y el día de hoy, según lo que dices, podría que ya no. Bueno, en verdad el cubículo se está respondiendo a necesidades ya muy antiguas que no se aplican a hoy en día, ¿no? Hoy en día todo trabajador es mucho más móvil, requiere de menos espacio físico, entonces de verdad que no sirve de nada estarlos aislando, ¿no? Al final pueden terminar funcionando como una especie de silos, ¿no? Donde al final las desventajas son mayores que las ventajas, ¿no? Y a muchas personas les cuesta bastante el cambio porque sienten que están perdiendo tanto su privacidad como también los metros lineales de escritorio, ¿no? Donde
si hoy en día trabajan en un cubículo, es muy probable que todo su mundo pues, del día a día en la oficina pase la mayoría en el cubículo, ¿no? Colabore con una persona en su cubículo, sus archivos estén en su cubículo. Entonces, tienen ese miedo, ¿no? Pero al final, si tú en verdad distribuyes mejor una oficina y al final disminuye la cantidad de metros cuadrados que están ocupando los puestos de trabajo, porque están sentados juntos, puedes darle espacio a otro tipo de actividades, otro tipo de espacios, y la frase que siempre decimos en DRP, ¿no? Pierdes tus 3 metros lineales de escritorio, pero ganas, no sé, 5.000 metros cuadrados de oficina. O sea, la idea es dejar de trabajar en tu escritorio y comenzar a trabajar en toda tu oficina. Increíble, increíble. Está muy bueno eso que dijiste de la época industrial, ¿no? Efectivamente, en varios libros se repite esta idea de toma un lápiz número 2, sienta en tu escritorio, no hagas preguntas, Claro. ¿cierto? Y me imagino que el cubículo respondía muy bien a eso, porque era probablemente la oficina del jefe encima de todos los cubículos, Sí. ¿cierto? Que los miraba a todos y estaban todos con el lápiz número 2 trabajando. Claro, ¿No? sí, de verdad es súper interesante, hay un montón de libros que hablan sobre eso. Esto personalmente, no me acuerdo ahorita del nombre del psicólogo espacial, que fue, de verdad donde lo escuché en una charla que fui, pero fue en Neocon de este año, 2018, donde se dio la charla y de verdad es impresionante, en verdad, cómo te das cuenta que es que se está repitiendo tal cual, era, o sea, desde el colegio se estaba adoctrinando a las personas para eso, pero ahora ya no es necesario porque la mayoría de la población ya no trabaja en una fábrica. Claro, claro. Y la vez pasada me tocó escuchar una frase que me pareció brillante, ¿no? Decían, estamos enseñando a chicos del siglo XXI con herramientas del siglo XX en espacios del siglo XIX, ¿no? Esto me parece increíble porque tenía esa certeza que tú dices y ahora con el espacio pues queda bastante más claro, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que en esta idea del futuro del trabajo, en los open spaces, quiero jalar un poco más el hilo de lo que me has contado? Ya. ¿Por qué crees que en estos tiempos con los open spaces han tomado tanta relevancia como ha sido una respuesta de romper con los cubículos o ha sido un tema económico de tirar un montón de mesas y que la gente empiece a trabajar? No, a ver, primero hay que erradicar la idea de que el open space es la solución para todos, hagamos un ping-pong con millones de escritorios. No se trata de eso. O sea, a ver, depende de mucho de cada compañía, ¿no? De qué tanto necesiten colaborar y también depende de qué área. Tal vez el área de auditoría, en algunas empresas necesite colaborar de a dos, en otras no necesite colaborar mucho, necesite muchos temas confidenciales. Entonces es importante ver también qué áreas dentro de cada empresa necesitan más colaboración, es decir, un espacio más abierto, o sea, el Open Plan, Open Office, y cuáles tal vez no tanto. Puede ser que no necesiten un cubículo, pero tal vez si los pones en el medio de la bulla, ¿no? En el medio de la oficina, los destruyes, ¿no? Como, por dar un ejemplo, tesorería, ¿no? Claro. Sí, por temas confidenciales. Claro, claro. Para los que no necesariamente lo sepan y nos escuchan también, el Open Office se hizo, creo que particularmente popular con Google, ¿no? Justamente por tener esta necesidad de crecer rápidamente y tirar un montón de escritorios y que todos colaboraran y que todo fuese más fácil. Creo que muchos sacan la idea de ahí. Puede que no sea de ellos, ¿cierto? Creo que empezó en Europa en realidad, pero sí, o sea, Google lo que tenía era no los creadores de Google, pero los que estaban imponiendo un poco esa metodología, si no me equivoco, querían ellos una compañía donde todos pudieran opinar, donde todos pudieran tener ideas, promover bastante la creatividad, y es por eso que comienzan a ver esas nuevas formas de trabajar en Google. Inclusive cuando ellos recién empiezan, no había gente con ese perfil. Inclusive entonces comenzaron a jalar a personas que recién se habían graduado de la universidad para entrenarlos y volverlos, ¿no?, las nuevas cabezas de esta compañía, ¿no?, donde se promovía bastante la creatividad, el pensamiento individual, ¿no? Porque era la única forma en verdad de proponer cosas diferentes, ¿no? Si tú le dices a una persona que solo siga órdenes, nunca va a venir con una idea nueva, y menos con un cubículo, porque de verdad que
por ejemplo, a una persona se le puede ocurrir una idea brillante, pero si no tiene con quién compartirla, esa idea muere. Si no tiene cómo exteriorizarla, esa idea muere. Pero si la comparte, tiene dónde exteriorizarla, donde alguien más pueda verla, al final esa idea puede evolucionar y volverse un gran proyecto. Pero si esa persona está sentada en su cubículo sola, se le ocurre una idea genial, pero de ahí sigue trabajando en lo que tiene que trabajar, esa idea murió, ¿no? Entonces, por eso que es importante que las compañías en verdad exploten el potencial del personal que ya contratan, y eso es poniéndolos en un espacio que de verdad los ayude a en verdad llegar a su máximo potencial, ¿no? Ya sea colaborando, o con zonas de foco o con lo que realmente necesiten. Increíble. Qué lindo lo que dices lo de las ideas, porque también Johnny Ive, bueno, Sir Johnny Ive, el Chief Design Officer de Apple, el gerente de diseño de Apple, él también habla mucho de eso, ¿no? Que las ideas son como pequeños huevitos, ¿no? Claro. Que hay que tomarlas, ¿no? Con mucho cuidado, porque en el camino tienden a romperse, ¿no? ¿Crees que algo de eso esté pasando en Lima? ¿Crees que eso está cambiando? Bueno, creo que en Lima bastante se está dando las áreas de innovación, que las empresas quieren poner salas de proyectos, y me parece un buen inicio, pero en verdad algo que nosotros intentamos promover bastante es que al final si es con una compañía que físicamente las oficinas siguen igual, o sea, es decir, que la gente sigue trabajando igual, pero les pones una sala de proyectos donde quieres que innoven, ok. Cuando estén ahí harán un proyecto innovador y diferente, pero luego salen y seguirán trabajando como siempre han trabajado. Entonces, al final, toda la oficina debería promover este pensamiento. Toda esa oficina debería promover el cross-pollination, que es que haya cruce entre diferentes divisiones para que personas con diferentes pensamientos al final se cruzan de forma natural y así puedan compartir ideas y todos se enriquezcan mucho más y comiencen a pensar de forma atípica, fuera de lo común, para promover ideas nuevas. Entonces sacamos esto que se está promoviendo de forma un poquito forzosa dentro de una sala de proyectos, a que sea algo que se haga naturalmente en toda la oficina. Una anécdota que a mí en verdad me encantó vivirla fue que con un cliente que tuvimos, con Pacasmayo, bueno, fui a visitar las oficinas después de haber terminado el diseño y que ya lo hubiéramos construido. Ellos antes estaban en cubículos y oficinas y nos decían que les costaba mucho colaborar. Entonces, en parte del diseño que yo hice con mi equipo fue proponer un espacio de colaboración en el medio. ¿Eso qué significa? Que había una zona para tomarse un café, unos silloncitos, como un espacio, un poco de break donde también se podía trabajar. Perdón, ¿cómo es este espacio post-reunión? ¿Parecido? Sí, claro, como un espacio post por reunión. Y entonces, bueno, fui yo a ver un tema puntual, honestamente, y simplemente estaba atravesando el piso para encontrarme con una persona en particular por un tema de un mueble que necesitaba ver. Y cuando yo estaba atravesando este espacio, me crucé con un gerente que yo conocía y justamente me llamó de forma natural. No habíamos planeado vernos y comenzamos a hablar de algunos temas que teníamos pendientes, y él me dijo qué opinaba del proyecto. Y en verdad, entonces es un ejemplo que a mí me encantó porque literalmente se dio como yo lo había planeado, ¿no? El espacio del medio, que era un espacio para colaborar naturalmente, que la gente naturalmente se encuentre cuando se fuera a servir una taza de café o quisiera estar tal vez en un sofá. Justamente fue donde yo, naturalmente, cruzando por ahí, me crucé con una persona con la cual normalmente nunca hubiera interactuado. Yo he ido 1000 veces a las oficinas de Pacasmayo y antes con los cubículos nunca me cruzaba con esa persona, y ahora fui una vez y me crucé con él. Entonces, de verdad es increíble. A mí me encantó. Claro, que estando con los cubículos es como jugar como Pac-Man, ¿no? Como que hay que meterse entre las cabinas. Claro. ¿Y crees que eso, digamos, más allá de las empresas grandes como Pacasmayo, es algo que estás empezando a ver como arquitecta, como diseñadora, como persona en general? ¿Crees que es algo que está cambiando en el Perú? O sea, en oficinas chicas. Sí, o sea, creo que es en general, no es para poder colaborar o para poder innovar o cambiar la forma en la que trabajas. Honestamente, no necesitas la inversión del siglo ni nada.
puede uno mismo inclusive promoverlo un poco. Al final cada uno se conoce bien, porque ahorita estoy pensando, en verdad tengo en mente una compañía muy pequeña, entonces de verdad que mientras conozcas a los colaboradores y puedas entender cuáles son sus necesidades reales, uno mismo puede promoverlo. Otra anécdota también es que muchas veces en esos proyectos, como algunos clientes lo sienten como un cambio un poco fuerte, se emocionan y comienzan a ellos a promover ese tipo de trabajo desde antes que nosotros hagamos toda la implementación. Entonces, ellos mismos se encargan de llevarse algunos cubículos y poner sus mesas y las pizarras y comenzar a trabajar juntos. Y de verdad que ya está. Obviamente no es perfecto, pero igual está funcionando y cualquiera puede hacerlo. Qué bueno, es como revelarse un poco, ¿no? Y tumbar las paredes del cubículo en función de esperar colaborar, Sí, ¿no? totalmente. ¿Crees que en el Perú hay un futuro del trabajo? Sí, de todas maneras, ¿no? Creo que el futuro del trabajo en el Perú va a ser mucho más flexible y también mucho más unido a la tecnología. Flexible porque un poco creo que los colaboradores más jóvenes, las nuevas generaciones de hoy en día, son altamente exigentes con lo que buscan un trabajo, ¿no? Ya no existen mucho las personas que buscan la empresa en la que se quieren quedar de por vida, asentarse bien ahí, quedarse por siempre. Más bien, hoy en día, como el mercado es muy competitivo, todo profesional se capacita bastante y de ahí, en verdad, entonces, de verdad esperan bastante de dónde van a ir a trabajar y le buscan bastantes atractivos porque aparte las generaciones de ahora lo ven como parte de su estilo de vida. Entonces les importa bastante los valores de la empresa, todo en verdad lo que la empresa promueve, ¿no? Eso es un poco en cuanto a la flexibilidad. Luego está la tecnología. En verdad que eso ya se da mucho más en otros países y Perú no se puede quedar atrás. Y es que cada día trabajamos más y más de la mano con la tecnología. Por ejemplo, sé de una empresa que, bueno, no sé muy bien si puedo decir cuál es, pero hay un área que ha sido reemplazada por un software que han comprado, ¿no? Era un área de planeamiento y al final esas personas han sido reemplazadas por un software súper avanzado que podía hacer ese trabajo. Y estas personas igual han sido sumamente bien referidas por la empresa, todo, ¿no? Las personas no tenían nada de malo, pero... Pero el software estaba mejor, ¿no? Claro, pero o sea, lo que es importante pensar es que es trabajar de la mano con la tecnología, ¿no? No que, no sé, los robots vienen a reemplazarnos para nada. Y entonces, en verdad, que va por ahí, ¿no? Porque muchas veces, o sea, un programa puede hacer mejor el trabajo que una persona cuando es un tema tal vez numérico, de cálculos, ¿no? Mundano, ¿no? Más mundano. Claro, sí, o sea, cosas más mecánicas, ¿no? Pero de ahí el criterio de pensamiento de un ser humano o inclusive la creatividad, eso ya es más difícil, ¿no? De reemplazar. Entonces es aprender a trabajar de la mano con la tecnología, ¿no? No aborrecerla o creer que nos va a reemplazar, sino trabajar como que de la mano con ella. Claro. Yo estoy convencido de que Lima, sobre todo Lima, se va a convertir en un pequeño DF, ¿no? ¿Ah, sí? Y cuando digo DF creo que es como va a ser imposible que la gente que esté en distritos muy alejados trabaje en distritos nuevamente que estén muy alejados, ¿no? Es decir, si yo vivo en San Isidro va a ser muy difícil que yo trabaje en Barranco y si vivo en Barranco va a ser muy difícil que trabaje en San Borja porque el tráfico se va a volver insufrible, ¿no? Probablemente no para todos, pero para mucha gente. Dicho eso, ¿cómo crees tú que, nuevamente, lo has dicho de la tecnología desde la parte como mecánica, la parte de reemplazar esos trabajos por software o trabajar en conjunto con la máquina, pero ¿cómo lo ves en términos de conectividad? ¿Crees que el futuro del trabajo está conectado valga la redundancia, con conectividad? Sí, de todas maneras. Tenemos muchos casos donde justamente se busca eso, ¿no? Al punto que hemos tenido clientes que nos han dicho, yo quiero una pantalla que sea de la siguiente manera, que parezca una ventana con otro país, digamos Argentina, y donde yo puedo hablar con ellos ahí mismo de las acciones que queremos comprar o vender, y me dicen, quiero sentir que estoy viendo a la persona a través de una ventana.
¿no? Y entonces, en verdad, al final la tecnología tiene que llegar a esa altura, ¿no? Eso se logra con telepresencia, por ejemplo, pero bueno, ya, eso es, ya mencioné temas más técnicos, pero sí, en verdad ahora hay tantas formas de comunicación que pueden hacer todo mucho más sencillo, que al final no hay problema. Un ejemplo es, bueno, una reunión que tú y yo justo teníamos que tener con un cliente y que yo no estaba para el call por Skype, ¿no? Y yo estaba en la calle, no estaba en mi casa donde podía en verdad como que conectarme a una laptop y tener el call. Y tú mismo me dijiste, pero usa el Skype de tu celular. Y era como, qué tonta, ¿no? Obviamente puedo hacer eso. Y entonces me bajé rapidísimo Skype empresarial y al final tuve el call ahí en la calle. Sí, es bien curioso, independiente de ese caso, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado en algún punto, ¿no? Esa frase de, oye, ¿vas a venir al call? ¿No? Y creo que nadie se detiene a pensar, ¿por qué tengo que venir a un call si puedo llamar? Claro. ¿No? Y no hay esta idea de conectarse o no necesariamente todas las empresas o lugares tienen esta lógica, ¿no? De una buena conexión se vuelve casi como la luz, como el agua, ¿no? ¿Cómo te imaginas la oficina del futuro en Lima, hoy, digamos? Si estuvieses pensando 5 o 6 años más, ¿cómo es una oficina del futuro en Lima? Creo que va a cambiar un poco. Ahorita tenemos muy marcado el concepto de te tengo que ver trabajando para saber que de verdad estás cumpliendo con tus responsabilidades. Tenemos que romper en verdad con ese concepto. En otros países ya no existe. Entonces creo que va a haber bastante de trabajo remoto. Ahorita existen muchas herramientas que encima son económicas que te ayudan en verdad a trabajar en equipo y que no necesitas que la persona esté físicamente contigo. Y de verdad que ni siquiera necesitas que trabaje a la misma vez que tú. Por ejemplo, acá en la oficina que hemos comenzado a usar Basecamp, yo no necesito que mi equipo esté trabajando en el mismo instante que yo. Si, por ejemplo, la persona se siente muy enferma y me pide no ir al trabajo, pero igual tiene cosas importantes que hacer, no hay problema. Yo trabajo en la mañana, le dejo agendadas las cosas que tiene que hacer en Basecamp y al final esa persona cuando se siente mejor más tarde desde su casa, que ni siquiera necesita la laptop de la compañía, trabaja desde su casa, ve las explicaciones que le puse, puede acceder a los archivos y trabajar y enviármelo y yo a la mañana siguiente revisarlo con ella en persona si es necesario, ¿no? Entonces de verdad que creo que sí va a servir bastante toda esa comunicación, tanto en el espacio como en el tiempo. Sí, en verdad. Pero eso implica cierta disciplina también, como cierta disciplina Sí, tecnológica, ¿no? totalmente. ¿Cómo lo ves también jugar eso en el futuro, ¿no? Porque por un lado me dices que la tecnología va a jugar un rol mucho más importante, pero también ahora me estás hablando de la disciplina de saber usar, Sí. ¿no? ¿Cómo te ha pasado con tu equipo? Solo por, nuevamente, jalar un poco más ese hilo. Ujú. Bueno, creo que primero es importante que la persona que está liderando un equipo, ya sea un gerente o un jefe de proyectos o quien sea que esté como la cabeza de un equipo, lo imponga con el ejemplo, ¿no? Entonces la persona cuando te dice, por ejemplo, no sé, ya, necesito que me expliques más esto. Y ahí contestarle, bueno, pregúntamelo por Basecamp. O ya te lo puse en Basecamp, ¿no? Y también depende de los demás, porque, por ejemplo, yo puedo poner haz el plano de distribución en Basecamp, pero la persona no tiene idea de qué le estoy pidiendo, no sabe los detalles. Mejor es que yo vaya y le explique todo lo que le explicaría en persona y ya me aseguro que de ahí no van a estar hacerme ninguna pregunta. Pero es un poco de guiar con el ejemplo, ¿no? Porque si al final las cabezas le dicen, sí, ahora de Basecamp, porque es lo que estamos usando ahorita nosotros, le dice a su equipo, usen Basecamp, pero de ahí le mandan un correo con los pendientes. Entonces, ¿de qué sirve la aplicación? No sirve de nada. Claro, sí, ese es un buen punto. Ajá. Creo que también en mi equipo nos ha pasado ese problema, ¿no? Hay que buscar no solamente un perfil competente, alguien que tenga habilidades blandas y que cumpla con los requerimientos, pero también un punto muy importante es que sepa escribir bien, que se sepa expresar bien, ¿no? Sí. Y como tú dices, eso acompañado con la tecnología, pues hace más fácil el trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que también algo muy importante es tener buenas habilidades de comunicación, porque al final, cuando se contrata a alguien, al menos que sea un trabajo mecánico, ¿no? Pero se necesita una persona que piense y que aparte que piense pueda comunicar sus ideas, porque si tiene, una vez más, retrocediendo un poquito lo que ya había dicho, pero si alguien tiene
ideas brillantes, pero al final no las comunica, esas ideas mueren y de qué sirve la persona en verdad si no va a comunicar todas esas ideas brillantes. Claro. Sí. Perfecto. Una pregunta totalmente miscelánea. Si pudieras colocar una frase en el billboard de la Javier Prado, este billboard que está ahí en el cruce con la Vía Expresa, para que millones lo vean, millones sentados en el tráfico y probablemente que todavía siguen ahí, que nunca más salieron del tráfico, ¿no? Yeah. ¿Qué diría? ¿Qué diría y por qué? No puede ser publicidad y es completamente metafórico. ¿Qué les dirías a la gente limeña que trabaja? Ajá. Les diría todos juntos para un mejor mañana. Y creo que eso va un poco que los peruanos podemos tender un poco a pensar en yo, qué me conviene a mí y no pensar mucho en equipo. Y creo que nos falta eso tanto dentro de las compañías como ciudad, como país. Se debe entender que cuando el conjunto está bien, tú estás bien, ¿no? Entonces, en verdad tienes que ser un mejor ciudadano, apoyar más a tu país, paga tus impuestos, no botes la basura a la calle y en tu compañía también en pensar, ¿no? El por qué se están haciendo las cosas, qué es mejor para la compañía, romper ese concepto de el vivito, que si tiene, ¿no? Cualquier oportunidad se va a aprovechar de la situación. Sí, creo que eso sería. Qué buen mensaje, sobre todo para todos los que nos escuchan, no sean vivitos, ¿no? Y a los que están recién saliendo, a los que vienen debajo nuestro, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que probablemente muy parecido a ti se quiere comer el mundo, quiere estudiar en España, quiere estar en el mundo? ¿Qué le dirías sobre trabajar en Perú? ¿Qué consejo le podrías dar? Creo que el consejo que le daría primero es que se lo tome un poco con calma. No tiene que ir directo exactamente a lo que quiere porque tal vez no sabe exactamente qué quiere y no se gradúa. Y además, obviamente esto va a depender mucho de las necesidades de cada uno, pero casi siempre cuando eres muy joven, tus responsabilidades económicas no son muy grandes, ¿no? Entonces yo diría que es el momento de aprovechar para elegir el trabajo en base a la experiencia que quieres tener y no tanto el sueldo. Cuando tienes 22 años, el sueldo definitivamente importa menos que cuando tienes, digamos, 40 y estás casado con hijos, ¿no? Entonces que en verdad aproveches esos años para en verdad irte a las mejores compañías que puedas, en lo que más te gusta, para que aprendas de los mejores, que tengas los mejores mentores. Eso es muy importante y también que vayas probando para ver en verdad en qué es en lo que te quieres quedar. Yo, por ejemplo, me sorprendo mucho de haber terminado en este rubro porque no se me ocurría mucho al comienzo que era algo que me iba a gustar, pero justamente cuando postulé a mi maestría es que me di cuenta que estaba repitiendo lo mismo que dije cuando postulé a la universidad y que era que el espacio al final define el comportamiento de las personas y yo quiero ser la persona que se encarga de diseñar esos espacios. Como un titeretero, ¿no? Quieres hacer que se comporten como tú quieres. Bueno, yo lo pienso de forma un poco más bonita, pero tal vez por ahí va. Ok, ¿y qué le dirías que ignore? ¿Qué consejo le dirías que ignore? ¿Qué consejo le diría que ignore? Que pare de compararse con el resto, porque muchas veces la gente vende humo, ¿no? Y eso puede motivarte un poco a que entonces tú quieras buscar el trabajo que tenga el puesto que suena mejor o que tiene el mejor sueldo. Al final, en verdad, yo diría que uno se concentra en uno mismo. Al final nunca sabes cuál es el camino de los demás y que al final igual tú eres el que va a terminar viviendo tu propia vida, ¿no? Entonces que te enfoques en lo que tú estás haciendo y de verdad que seguir un poco tu intuición. Cuando te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, es decir, estás en el camino correcto, realmente lo sientes. Y nada, seguir tu instinto y lo que te gusta y ir probando y nada, tener paciencia, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Una última pregunta antes de que cerremos el podcast. ¿Qué crees tú que como peruanos deberíamos dejar de hacer, seguir haciendo y empezar a hacer? Dejar de hacer, creo que deberíamos dejar de ser tan criollos, va un poco por el hacerse el vivo, ¿no? Que ya lo comenté antes. De ahí seguir haciendo es reforzar la identidad, ¿no? Como peruanos, que creo que se ha ido reforzando en los últimos años. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Sentir amor por tu patria y también eso nos unifica un poco, que es lo que mencioné un poco antes, ¿no? O sea, pensar en el bien común
Y por último, el empezar a hacer, el empezar a pensar en los demás, que sigue por la misma línea, ¿no? De idea. Ujú. Sí. Genial, genial. Daniela, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Te deseamos lo mejor en tu maestría, que puedas seguir andando. Gracias. Y podríamos seguir esa conversa mucho más. Probablemente en algún otro momento te volvemos a llamar. Pero por el momento, muchas gracias y nos vemos pronto. Ya, perfecto, gracias.